¿Has estado alguna vez en algún sitio donde la sensación es que algo no encaja? Lugares donde el tiempo parece ir a otra velocidad o la naturaleza juega contigo. Hoy vamos a llevarte a un sitio así. Un pequeño pueblo que quedó vacío hace décadas, pero que desde entonces está más lleno que nunca, lleno de historias, de rumores y leyendas. Un lugar donde la niebla parece tener voluntad propia, donde la realidad se difumina y, según cuentan, algunos entraron y jamás volvieron. Un lugar olvidado por el tiempo y por la lógica. Bienvenidos a la Musara. La Musara no es un pueblo fantasma más, no hablamos de simples ruinas abandonadas, hablamos de un lugar que ha alimentado las leyendas durante décadas. Situado en la comarca del Baix Camp, fue en su día un pueblo agrícola perteneciente al municipio de Vilaplana. La historia oficial dice que fue abandonado a mediados del siglo XX, y su historia se remonta a tiempos medievales, ya que aparece en documentos del siglo XII. Era un pueblo pequeño, de montaña, con su iglesia, sus casas de piedra y, como no, su cementerio. Durante siglos vivieron de lo mismo que muchos otros pueblos de la zona, de la tierra. Había huertos, algo de ganado y sobre todo viñedos, ya que la vid era básica en la economía de la época. Pero para su desgracia, la plaga de la filoxera, aquella que arrasó los viñedos en el siglo XIX, también afectó aquí, y eso fue un golpe durísimo. Poco a poco, el pueblo empezó a perder población. En los años 40 y 50 todavía quedaban algunas familias, pero cada vez menos. Y en 1961, la Musara dejó de estar habitada de forma oficial y pasó a formar parte del municipio de Vilaplana. O sea que hablamos de un pueblo que no desaparece de un día para otro, sino que se fue vaciando poco a poco, aparentemente por la falta de recursos, la dureza del clima y el aislamiento. Pero quienes han oído las historias saben que hay algo más. Si vas hoy a la Musara, ¿qué te encuentras? Lo primero, las ruinas. Casas derruidas, con muros que apenas se sostienen, pero que dejan imaginar cómo era la vida allí. La iglesia que sigue en pie, aunque muy desmejorada, el cementerio, y luego el entorno. Está en plena Sierra de Pradas, a casi 1000 metros de altura. Eso significa que es un sitio donde las nieblas son habituales. Y no te hablo de esa neblina ligera que te deja ver, no. Aquí la niebla puede aparecer de repente, densa, espesa, y cubrirlo todo. Y claro, esa niebla es protagonista en muchas de las historias que se cuentan del lugar y de las que vamos a hablar a continuación. Se ha hablado del suicidio de un monaguillo en 1954, de la profanación del cementerio por parte de las fuerzas liberales en busca del cuerpo de Cercós, y de la desaparición de un cura que se afincó allí, según cuentan, con la misión de combatir las fuerzas del mal que allí habitaban. Sin embargo, la leyenda más famosa es la de la niebla que se traga el tiempo. Gente que ha subido asegura que entró en una bruma y al salir habían pasado horas sin darse cuenta. Otros dicen que al salir no estaban en el mismo sitio, o que incluso habían estado en otra versión del pueblo. A esa versión paralela la llaman la Villa del Seis. Un supuesto lugar oculto al que llegas si atraviesas la niebla en el momento justo. ¿Realidad? ¿Sugestión? ¿Quién sabe? Pero te aseguro que es una de esas historias que se repiten una y otra vez. Uno de los grandes misterios de la Musara no solo su abandono, sino las desapariciones asociadas al lugar. Hay testimonios que hablan de personas que entraron en el bosque y desaparecieron sin dejar rastro. El caso más conocido ocurrió en 1991. Enrique Martínez, un excursionista experimentado, desapareció mientras caminaba con un grupo de amigos en busca de setas. Según los testigos, Enrique se apartó apenas unos metros del camino principal y nunca más se supo de él. Ni perros rastreadores, ni helicópteros, ni búsqueda intensiva pudieron encontrar rastro alguno. Es como si el bosque se lo hubiera tragado. La desaparición de Enrique es la única documentada, y aún así hay varias versiones, lo que nos indica que seguramente estamos ante un caso que va transformándose con cada narrador. El resto son historias transmitidas boca a boca, en ocasiones amplificadas por la prensa local o por blogs especializados en misterio. Pero claro, se cuentan tanto que al final son casi tan reales como los hechos comprobados. Lo más inquietante es que muchos de los testimonios coinciden en un mismo punto. Las personas, antes de desaparecer, sienten que algo cambia en el ambiente. Algunos describen un silencio antinatural, otros una niebla espesa que aparece de repente. Hay quien afirma ver un brillo extraño entre los árboles o escuchar voces que no provienen de este mundo. Otra leyenda muy repetida es la de la campana fantasma. Según cuentan, en noches concretas puedes escuchar la campana de la iglesia sonar, aunque nadie la toca hace más de medio siglo. Algunos lo explican como un hecho extraño, otros prefieren creer que es algo que aún resuena en el pueblo. Y luego están los relatos más oscuros, gente que ve sombras cruzando entre las ruinas, caballos que galopan en plena noche y desaparecen, figuras encapuchadas que en cuanto te acercas se desvanecen como humo. Aquí ya entramos en lo puramente paranormal, pero son historias que circulan en blogs, excursiones nocturnas y hasta en canales de misterio. ¿Por qué se repiten tanto?
Pues porque el escenario acompaña. Silencio, niebla, una iglesia abandonada, un cementerio. El lugar parece diseñado para generar leyendas. Y precisamente por eso, esas no son las únicas historias. Con el tiempo, la Musara se convirtió en un lugar de peregrinaje para curiosos, grupos de misterio y hasta practicantes del oculto. Y eso ha generado una segunda capa de leyendas. Hay quien dice que en las piedras de la iglesia han aparecido símbolos extraños pintados o tallados en épocas recientes. Cruces invertidas, signos esotéricos, restos de velas negras. Algunos lo interpretan como señales de rituales satánicos, otros simplemente como travesuras de jóvenes que querían darle más fama al pueblo. También se habla de una especie de punto energético en la Musara, como si fuera un lugar cargado de energía telúrica, de esa que atrae a la gente sensible a lo paranormal. Unos documentos desclasificados en 1983 hablan de zonas de alta inestabilidad magnética en las montañas de Pradas. Y hay grupos que aseguran haber medido alteraciones electromagnéticas entre las ruinas. ¿Casualidad? ¿Quién sabe? Pero la creencia está ahí. Una de las leyendas más extendidas dice que en la Musara existe una puerta a otra dimensión. No hablamos de una metáfora, sino de un punto físico en el terreno que actúa como un portal. Algunos lo sitúan cerca de una piedra con forma peculiar. La teoría que roza la ciencia ficción habla de un pueblo paralelo, una Musara alternativa que coexiste con la nuestra, y que en momentos determinados se superpone, permitiendo que quienes se encuentran en el lugar crucen sin darse cuenta. Incluso hay quienes aseguran haber visto casas que no existen en los mapas, fachadas intactas donde debería haber ruinas, y voces de niños jugando en un pueblo abandonado desde hace décadas. ¿Se trata de alucinaciones colectivas o de una realidad oculta esperando ser revelada? Según esa versión, se cree que la Musara en sí misma es una puerta dimensional. De hecho, en foros y libros de misterio se repite siempre la misma advertencia. Si encuentras una piedra plana en tu camino y notas que el ambiente cambia a tu alrededor, cuidado, estás en una entrada y cruzar podría significar no volver. Todas estas historias alimentan esa atmósfera que hace que cualquiera que camine allí de noche mire dos veces detrás de sí. De hecho, hay testimonios que aseguran haber tenido sensaciones de lo más inquietantes. Según palabras de un tal Carlos, investigador del oculto, lo peor no es lo que ves, es lo que sientes. Una presión en el pecho como si alguien te observara desde detrás de los árboles, pero cuando te giras no hay nadie. Otro testimonio es el de una fotógrafa llamada Marta que afirmó lo siguiente. Estábamos tomando fotos y al revisar la cámara apareció una silueta. Ninguno de nosotros la vio en el momento. Y aún hay más. Testigos que aseguran haber visto luces extrañas entre la niebla, como linternas moviéndose, pero cuando te acercas desaparecen. Algunos lo asocian a ovnis, otros a almas en pena. Lo curioso es que a pesar de todo, la Musara sigue atrayendo a excursionistas y curiosos. Hay quienes suben simplemente por las vistas, porque desde allí tienes unas panorámicas espectaculares. Pero otros van buscando todo lo contrario, esa sensación de inquietud, de misterio y de ¿y si me pasa a mí? Al final, eso es lo que convierte este lugar en algo tan especial. No importa si crees o no en lo paranormal, lo que importa es que al estar allí sientes algo distinto. Y cuando un lugar te hace sentir así, es normal que las historias sigan creciendo generación tras generación. Así que ya lo sabes, la Musara es al mismo tiempo un pueblo real con una historia muy humana y un escenario cargado con mitos, rumores y leyendas que sigue ahí, envuelta en su niebla, rodeada de susurros y a la espera del siguiente visitante que se atreva a cruzar sus límites. ¿Es toda una leyenda alimentada por el misterio? ¿O estamos ante un enclave donde las leyes del tiempo y el espacio se quiebran? Nosotros solo podemos opinar sobre nuestra propia experiencia cuando en su día hicimos una investigación paranormal. No llegamos a presenciar esa famosa niebla de la que tanto se habla, ni llegamos a encontrar esa famosa piedra de forma tan peculiar que, según cuentan, es una puerta a otra dimensión. Pero sí que podemos afirmar que algo hay, ya que obtuvimos tanto psicofonías como reacciones con los diferentes sensores, y sobre todo, lo que más nos llamó la atención fue ese ambiente pesado que provocaba una sensación de sentirse observado en todo momento. ¿Y tú? ¿Te atreverías a caminar solo entre sus ruinas al caer la noche? Sea como sea, si algún día decides visitarla, no pierdas de vista el camino. Y si ves una casa que no debería estar ahí, no entres. Podrías no encontrar la salida. Bueno, mis locos, mil gracias por acompañarnos en el primer episodio de la serie de podcast Tras la Leyenda. Si te ha gustado, ya sabes, suscríbete, regálanos un buen like, comparte con ese amigo que sabes que no se atrevería a visitarlo y, por supuesto, acompáñanos en el siguiente episodio, donde hablaremos de un enclave con mucha leyenda. Por cierto, deja tu opinión en los comentarios y haznos saber de qué lugares te gustaría que hablásemos en futuros episodios. Y recuerda,
El misterio está más cerca de lo que tú crees.